sobre los santos, la adoración a los santos, a las imágenes y un poco de algunas cosas interesantes sobre el vestuario, por ejemplo, de algunos sacerdotes, ¿verdad? Algunos implementos que se ponen por fuera, para que usted vea que todo esto viene del paganismo, ¿verdad? Así que en la tarde va a estar bien interesante también. Hay algunos temas, hermanos, que tal vez usted, por ser primera vez que los escucha, tal vez no los encuentre así tan interesante. Pero en esto no se trata, fíjense bien, de encontrar interesante, se trata de aprender. Muchas cosas en la escuela son aburridas, pero le sirven a uno en la vida, ¿o no, hermano? Y también de estos temas, hay cosas que a uno le pueden parecer aburridos, pero trate de aprendérselo, porque un día se va a topar con alguien y le va a preguntar, mire, ¿y su Biblia le ha quitado el libro? ¿Y usted qué le respondería si no puso atención? Porque le pareció aburrido. No va a tener una respuesta, ¿verdad? Así que tiene uno que disciplinarse, porque somos discípulos. Fíjense que de ahí viene la palabra disciplina. Y usted sabe que la disciplina a nadie le gusta, pero ser disciplinado significa hacer las cosas que uno sabe que hay que hacer, aunque no le guste. Uno se esfuerza por estudiar, por trabajar, porque sabe que le va a traer un beneficio. Así que sea un verdadero discípulo y no se queje, mejor aprenda. Lucas 24, 27, ¿lo tenemos? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 27. Capítulo 24, versículo 27. Evangelio según San Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora vea el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Háblanos al corazón, permite que la podamos entender, podamos discernir todo aquello que tú quieres, Señor, que quede grabado en nuestra mente y corazón y que lo podamos llevar a la práctica. Señor, que cuando hablemos con un católico podamos mencionarle los argumentos para que esa persona se desengañe y pueda convertirse al verdadero evangelio. Esto es lo que dimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Después del catolicismo, hermanos, ya vamos a ver qué secta buscamos, ¿verdad? Vamos a estudiar también a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. Así vamos a ir, miren, grupo por grupo, diciéndole quién los fundó, cuándo los fundaron, cuáles son los errores de doctrina que tienen, para que así, hermano, usted tenga todo tipo de bases bíblicas y poder contestarle a toda esa gente que lo va a tratar a ustedes de guiar del verdadero evangelio. Dijimos que lo que íbamos a ver ahora son algunas razones por las cuales no aceptamos los libros apócrifos. No aceptamos los libros apócrifos porque dijimos que no eran canónicos. ¿Y de dónde viene la palabra canon? Dijimos que es una palabra griega, ¿verdad? Que significa caña. ¿Y para qué era la caña? Para medir. O sea, se ocupaba como una regla, con un pedazo de caña y ya le hace con algo así, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo simbólicamente, hermano, que hay una regla. Y usted sabe qué significa la palabra regla, o cuando le dicen, tenés que cumplir estas reglas que te voy a dar. O sea, son reglas o normas de conducta, a las cuales uno se apega para que su vida sea recta. Por eso el uso de la regla, porque la regla para eso es para que le salga recto, ¿verdad? Entonces si usted quiere vivir una vida recta, se tiene que ceñir, se tiene que topar, ir lo más al lacito de la regla, para que la plana le salga rectecita, ¿verdad? Usted tiene que apegarse a ciertas reglas y normas. ¿Y cuáles son las reglas y normas que Dios nos ha dado? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién me dice qué versículo es? Es Hebreos 4:12. Apunte, memoríceselo, apréndaselo. Hebreos 4:12. ¿Qué es la palabra de Dios o cómo es la palabra de Dios en Hebreos 4:12? Si quiere, búsquenlo, hermano. Búsquenlo.
4:12. Hebreos está más adelante, ¿verdad? Ahí estamos en Lucas, Juan, Hechos, de ahí está Romanos, primera carta de los Corintios, segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. En ese orden lo va allá. Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera, segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda Tesalonicenses, primera, segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Hebreos 4:12. ¿Quién lo tiene, hermano? Amén. ¿Quién me lo va a leer? ¿Qué digo yo? Manoja. Por lo cual levantar las manos. No, Hebreos 4:12. 4, sí, está perdonado. Por la sangre de Cristo. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor. ¿Ya ven? ¿Cómo es la palabra? Más cortante que toda espada de 2 filos. Mire, cuando alguien dice, vos tenés una lengua de 2 filos, ¿qué le está diciendo? Que por un lado habla bonito y por otro lado habla feo. Pero en el caso de la Biblia es que para el que es creyente habla bonito, para el que es inconverso siente feo lo que dice. ¿Por qué? Porque la vida de uno no va acorde a lo que dice la Biblia. Claro, uno siente que es a uno que le están tirando. A veces está predicando el pastor y dice, a saber quién le fue con el chambre al pastor. Cabal está diciendo lo que a mí me pasó. Alguien le tuvo que haber contado y ya comenzamos a ver quién le pudo haber dicho al pastor. Y uno ni idea, hermano. Es la palabra que uno está leyendo y la palabra le está tocando el corazón. Porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la Biblia conoce lo que usted está pensando y lo que está sintiendo. ¿Qué se cayó? No se cayó nada. La regla. Ya ven, es que se me cayó el canon. Mire, aquí está el canon de la regla. Solo que esta regla está algo cortada. Ay, ya me va a caer otra vez. No lo voy a poner por ahí. Es que quería ilustrarle, mire. Qué mejor ilustración. Aquí está la regla, mire. La ocupo para rayar ahí en la Biblia. Entonces, hermano, si usted lee la Biblia, usted va a sentir que le están tocando la llaga de su pecado, ¿sí o no? Imagínense, yo estoy hablando aquí sobre el adulterio y usted anda en adulterio, siente, ¿verdad? Imagínense que comienzo a hablar sobre el chambre y usted es un gran chambroso o chambroso, va a sentir, por mí no está diciendo el pastor. ¿Y por qué dice que por usted? Porque yo soy así. Uno solo se identifica, ¿sí o no? Por eso, y también la Biblia nos habla en 2 de Timoteo 3:16 algo similar. Ahí cuando la Biblia dice en Hebreos 4:12 que es una espada de 2 filos, es por eso. Por un lado, hermano, nos habla de bendiciones de la obediencia y por otro lado de consecuencias de la desobediencia. Una persona va a sentir bonita la Biblia porque sabe que como anda bien, Dios le está prometiendo muchas bendiciones, pero cuando uno sabe que anda mal, uno siente que esas maldiciones le pueden caer a uno. Pero vea lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Amén, léalo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Amén. Este es hasta el 16. Amén. En el 17 dice que sirve para que estemos preparados para toda buena obra. Ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si yo sé que un libro de la Biblia es inspirado por Dios, como viene de Él, yo me tengo que ceñir a Él. Esa va a ser una regla para mí, una regla de vida, una regla de conducta, porque sé que no es una palabra que viene de un hombre hacia otro hombre, es una palabra que viene de Dios. Es una palabra que se origina en Dios. Y otro ser humano simplemente sirvió como instrumento para escribirla. Pero la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirado? Significa respirar dentro. Ajá. ¿Y quién es que estaba respirando adentro de Pablo cuando él estaba escribiendo? El Espíritu Santo.
O sea, solo una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, esa persona puede escribir algo inspirado por Dios. Pero ya se cerró el canon de las Escrituras. Cuando en Apocalipsis se dio el último amén, hasta ahí llegaron los libros inspirados por Dios. Ni nadie puede venir a enseñar otro evangelio o a aumentarle a lo que ya tenemos. Nadie puede escribir un 67avo libro de la Biblia. No, son 66 y así se queda. Pero porque el que se atreva a ponerle más, o el que se atreva a quitarle, dice muchos versículos de la Biblia, se expone a que le caigan todas las plagas escritas en el libro de Apocalipsis. Mejor ni lo lea, mejor lea, porque la Biblia dice que hay que leerlo. Pero son cosas tremendas que vienen para aquellos que le quitan y le ponen. Y fíjese bien, una cosa es quitarle y ponerle, y otra cosa es tomarse una licencia literaria. ¿Y qué es una licencia literaria? Bueno, es un permiso que se toman los traductores de la Biblia a los diferentes idiomas para traducir palabras no como estaban en el idioma original, sino que traducirlas de otra manera que el público al cual le están dando esta nueva Biblia lo pueda comprender. Voy a poner un ejemplo. Se dice que un misionero llegó a una ciudad y esa gente hablaba un dialecto, pues, un idioma totalmente desconocido. Él tuvo que familiarizarse con las costumbres, con el dialecto, aprender su dialecto, y luego después de eso quiso traducir las escrituras al dialecto de ellos. Pero las escrituras son hebreas, son judías. La cultura es judía, y hay muchas cosas que se daban allá en Israel que ni siquiera las conocen en esas tribus. ¿Cómo poderles dar una Biblia en su propio idioma y que ellos la puedan entender, el mensaje esencial de Dios? Bueno, se dice que este misionero quería traducir Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El problema es de que en esa tribu, primero, nunca habían visto ni siquiera un televisor, mucho menos habían visto la nieve por televisión. Y como ahí no caía nieve, ellos no sabían qué era la nieve. Y como ahí decía que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si el autor o el traductor hubiera agarrado las escrituras así como están y les hubiera puesto ahí la nieve, ellos nunca hubieran entendido qué les quiso decir el Señor con eso. Entonces él se tomó una licencia literaria y puso: si vuestros pecados fueren como la grana, como la comida del coco serán emblanquecidos. ¿Y de qué color es la comida del coco? Blanca. Entonces, para que ellos le pudieran entender, lo tuvo que traducir así. El día de ayer estaba viendo un programa ahí en enlace, y ahí estaban sacando la historia de unos misioneros a otra tribu. Y dice de que ellos, lo mismo, ¿verdad? Aprendieron el idioma. Incluso al principio, cuando llegaron, esas tribus eran caníbales y hasta se comieron a unos de esos misioneros. Pero con el tiempo y después de tanta lucha, de muertes de algunos misioneros y de luchar contra esa gente, hermanos, en el sentido espiritual y mucha oración, y luchar contra la brujería que había ahí en ese lugar, porque los chamán se le llaman los brujos en esos lugares, en esas regiones. Después de esa lucha espiritual lograron romper esas cadenas y la gente se comenzó a convertir. Y claro, unos se convertían y por el lado de los misioneros, unos perdían la vida. Eran asesinados por toda esa gente que eran del clan de los brujos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hermano, después de gran lucha, ahora mucha gente es cristiana y le querían traducir la Biblia en su propio idioma. Entonces se toparon con el pasaje donde se habla de que Cristo es el pan de vida. Que Cristo es el pan de vida. Y no hallaban cómo hacer para hacerles entender eso, puesto que ellos no conocían el pan. En este lugar nunca han visto el pan. Y entonces, ¿cómo hacerles entender sobre el pan de vida? No había una forma como hacérselos comprender. Entonces dice que ellos, ahí lo que ellos comían, lo principal, se llamaba patata dulce. Y entonces dice que en la traducción de la Biblia que les hicieron decía: yo soy la patata dulce que descendió del cielo.
No dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo, porque si ponían pan no les iban a entender. Entonces el traductor puso la patata dulce. ¿Será eso, hermano, tergiversar la Biblia? No, es simplemente que para hacérselo entender a esas tribus, lo tuvieron que hacer así. Y mire, fue tan radical el cambio en esas tribus cuando llegó las escrituras, que a las mujeres ahí las tenían por tontas y porque no... Y, o sea, una más machista que los propios mexicanos y salvadoreños, punto, ¿verdad? Metiéndolos en una licuadora, ¿verdad? Entonces, mire, a las mujeres las tenían de menos y ahora dice que hasta las mujeres enseñan la palabra, y, o sea, en esas tribus ha habido un gran cambio, ya no se comen a la gente, o sea, porque eran caníbales, ¿verdad? Y se comían entre ellos y hoy ya no comen gente. O sea, imagínense cuántos cambios provocados por la palabra de Dios. Pero claro, gente que tuvo que ofrendar su vida a Dios para llevar este libro sagrado a esas almas. Pero hermano, lo único que pudo transformar esa vida es la verdadera palabra, el canon, la regla, la caña de fe y conducta en la cual nosotros nos basamos para apegarnos a ella. ¿Qué tal si estos misioneros hubieran llegado dando mal testimonio de ese lugar? Enseñando por un lado un libro nuevo y por otro lado no guardándolo ellos. ¿Les hubieran creído esa gente de esas tribus? Quizás lo hubieran matado a todos. Entonces, entre uno más se apegue a la palabra, más alma va a traer a los pies de Cristo. Pero a la verdadera palabra. ¿Y cómo saber cuál es la verdadera palabra? Si la Biblia católica tiene otros libros de más. Bueno, les voy a dar algunas razones. En primer lugar, estos libros, hermanos, apócrifos, que se le llaman, no los citó Jesús. Y habíamos visto ya la semana pasada este versículo de Lucas 24-27, donde dice que Jesús mencionó 3 partes, 3 divisiones de la Biblia hebrea. Dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Precisamente los judíos, para ellos las escrituras eran la ley de Moisés, los profetas y los salmos se les llamaba, o las escrituras. Y Jesús eso fue lo que mencionó. ¿Por qué no dijo el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, pasando por todas las escrituras y por los apócrifos, o como le llaman los católicos, y pasando por los deuterocanónicos, les declaraba todo lo que de él decía? No mencionó eso, no mencionó en este versículo esos libros. Y si Jesús no los utilizó, es porque él consideró que esos libros no le añadían nada a él. Él se basó nada más a la misma cantidad de libros que nosotros y el pueblo de Israel tiene en el Antiguo Testamento. Déjenme decirle que el pueblo de Israel no acepta el Nuevo Testamento. Ellos mataron a Jesús y ellos nunca han recibido al Señor. Para ellos la Biblia solo es el Antiguo Testamento. Pero en la Biblia judía solo tienen 39 libros, que son los mismos que nosotros tenemos. Si usted alguna vez se llega a topar con una lista de libros que los judíos han dicho que están en su Biblia, ustedes van a ver que ellos dicen que son 22 o 24. Pero nosotros sabemos que son los mismos 39 que están en nuestra Biblia. Solo que ellos unen varios libros. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, para nosotros son 2. Para ellos lo ponen como un solo libro. Igual con los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Crónicas. Ponen a Jeremías junto con Lamentaciones, porque Lamentaciones es de Jeremías. Entonces lo van uniendo y les va saliendo menos libros. Pero en realidad son la misma cantidad que nosotros tenemos. ¿Se entiende esto, hermano? Pero el mismo pueblo de Israel, a quien Dios le inspiró la palabra, porque déjenme decirle que todos los autores del Antiguo Testamento son judíos. Y si a ellos les dio la palabra y ellos no incluyeron los libros apócrifos, ¿por qué entonces la Iglesia Católica después los aceptó? Porque les convenía, porque esos libros, hermanos, promovían doctrinas que son ajenas a lo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que un muerto no puede interceder por nosotros, ¿verdad? Y esos libros aprueban eso. Nosotros no creemos en la brujería, y por allá hay un libro que menciona algo que es de la brujería, ¿verdad? Así que ya les voy a mencionar algunos detalles. Luego el Señor, ahí en el versículo 44 también dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí cuando dice salmos, se refiere a las escrituras, o sea, se le llaman los libros poéticos.
¿Y por qué solo se menciona Salmo? Porque Salmo es el primero de ese grupo de libros y el más grande. No solo del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, el libro más grande es los Salmos, tiene 150 capítulos. Entonces, ahí ellos a veces mencionaban solo un libro para referirse a los demás, pero siempre mencionaban al más importante, por decirlo así, o al más grande. Esa es la primera razón por la cual no aceptamos los libros apócrifos, los deuterocanónicos que tiene además la Biblia católica. Primero porque Jesús no los citó. Nunca él dijo, como dice allá en Baruch, no dijo así Jesús. O hay algún versículo que diga, como dice la escritura allá en Judith. ¿Verdad que no? Nunca dijo el Señor Jesús, como primera de Macabeos dice, no, nunca. Él siempre decía, como dijo Isaías, como está escrito en el profeta Jeremías, como dice Ezequiel, como dice Zacarías. Siempre se citaba de libros que nosotros sabemos que están en el Antiguo Testamento. Pero Jesús ni los apóstoles jamás dijeron, mire, como dice allá en Macabeos o en Judith, en todos esos libros, ¿verdad? O ni siquiera citaron a Susana, que se menciona allá en el libro de Daniel, en los 2 capítulos que ellos le aumentaron en el libro de Daniel. O sea que también ellos le aumentaron 2 capítulos más al libro de Daniel. Tampoco Jesús dijo, como dice allá en la historia de Bel y el fraude descubierto. Nada que ver, porque es otro de los capítulos que tiene además el libro de Daniel en la Biblia católica. La segunda razón es porque no son inspirados por Dios esos libros. Por eso no están en nuestra Biblia. ¿Y por qué decimos que no son inspirados? Porque un libro inspirado tiene el siguiente sello o la siguiente característica. Si usted no me cree, cuando vaya a su casa, lea todos estos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta que hay ciertas frases que sobresalen y que siempre están mencionándose. Una de ellas es, así dice Jehová. Otra es, habló Jehová. Otra es, vino a mí palabra de Jehová. O sea, hermano, que el autor creía que el mensaje no venía de él, sino que venía de Dios. ¿Sabe cuántas veces aparece esa frase en el Antiguo Testamento? Aproximadamente 3.800 veces. Ahora, yo lo reto a que compre, pida prestada, o saque o desempolve su Biblia católica, que hay una, y busque en los libros, esos libros que le mencioné, libros apócrifos, que busque esa frase a ver si la hay. No está. En ningún lado los autores de esos libros dijeron, así dice Jehová, o vino a mí palabra de Jehová. No, escribían de una manera tal que ellos mismos daban a entender que sus libros no eran inspirados por Dios. Entonces bien se ve que la iglesia los retomó solo para pelear contra la reforma protestante. Por eso es que nosotros le hemos dado en llamar a toda esta serie de mensajes que ya llevamos bastante, la nueva reforma, porque queremos volver, hermano, a estudiar las escrituras, en vez de estar hablando chambre desde el púlpito, ¿verdad? En vez de estar hablando de la vida de los demás, no, aprender algo que nos va a ayudar. ¿Sí, hermana? Sí, es que ellos tienen la Biblia en la misma. Lo único que en inglés ellos utilizan la versión del rey Jacobo o la versión del rey Jaime. Así dicen algunos, ¿verdad? Jaime, pero no es James, pero es Santiago o Jacobo, ¿verdad? No es Jaime, ¿verdad? James, suena así, pero no es Jaime. Entonces, en esa versión de la Biblia tiene algunas cositas que están un poco diferentes, ¿verdad? Son detallitos, pero es una buena versión en inglés, ¿verdad? Digamos que es la versión inglesa mejor conocida. La Biblia más usada en un contexto norteamericano. Aunque hoy han salido muchas Biblias, la Biblia de Benny Hinn, la Biblia de no sé quién, todos ellos han sacado su propia Biblia. ¿Y por qué estos grandes hombres de Dios que llenan estadios, votan gente, hablan en lenguas y todo eso, han sacado su propia Biblia? Que no era suficiente con la Reina Valera 1960. ¿Saben qué es el problema con estas versiones de Benny Hinn y todos estos autores? Que le han cambiado unas palabritas también y han caído en el mismo error de la Iglesia Católica. Ellos dicen, no, es que nosotros hemos entendido que si yo voto gente, tiene que haber un versículo que lo diga. Entonces, como este no lo dice, pero aparece como que lo dijera, le cambio una palabrita para que lo diga.
Y allí sí están, no tomándose una licencia literaria, están torciendo las escrituras. Y lo hacen por esto. Porque si todo es verde. En una iglesia verdadera no le van a pasar hablando solo de dinero, ni tampoco le van a decir que usted va a ser millonaria y rica. Esto es falso. Allá todo lo que el hombre es sembrar, eso también se da, ¿verdad? Sí, hermano, un par de cosas completando eso. No olvidemos que ellos tienen el libro del Mormón, según ellos, para entender la Biblia. Correcto. Ahora, cerrando eso, ya hablando de los apócrifos, estos, cuando usted dice que el Señor no los mencionó, y está bien, entonces, ¿en qué momento, en qué tiempo, en qué año fue que fueron escritos estos y que ya existían? Correcto. Estos libros fueron escritos entre los años que se le conoce como el tiempo del oscurantismo, entre el año 400 al 0 antes de Jesús. O sea, fueron escritos antes de Jesús, ¿verdad? Ya le voy a dar la fecha exacta, porque por aquí lo traigo, ¿verdad? No se preocupe, vamos a llegar a eso. Sobre todo, los más aceptados y los más conocidos fueron del 200 en adelante. O sea, pero antes de Cristo, del 200 al 30. ¿Y por qué yo lo menciono así? Tal vez algunos dirán, este pastor ya le pelaron los cables. Es de 30 a 200, no de 200 a 30, porque va para atrás. No, es que en el Antiguo Testamento iba para atrás. Fíjense bien, el año 600, 500, 400, 300, 200, 100 y hasta llegar al año 0, que fue un año donde hubo un cambio de emperador en Roma. Luego, después de eso, se sigue contando ya 1, 2, 3, 100, 200, así como contamos normalmente. Cuando ustedes vean que dice antes de Cristo, siempre van a ver que las fechas van al revés. Por ejemplo, Abraham existió en el año 2000 antes de Cristo. ¿Y quién fue primero? ¿Abraham o Moisés? Abraham, y después fue Moisés. ¿En qué año? Año 1400 antes de Cristo. Entonces, ¿quién fue antes? Si Abraham fue en el año 2000 y Moisés fue en el 1400, ¿quién fue antes? Sí, Abraham. No les digo que iba al revés el tiempo, pues. El año 2000 fue antes, iba para atrás. 1900, 1800, 1700, 1600. Al llegar al 1400, Moisés. Luego llegamos al año 1000, David. 900, Salomón. Y así nos vamos para atrás. El pueblo de Israel fue llevado cautivo 3 veces. Babilonia invadió Jerusalén en 3 ocasiones. En el 606, 597 y 586 antes de Cristo. Todo iba para atrás. Después llegamos al 300, 400, 200, hasta llegar al año 0. Y de ahí, 1, 2, 3, 4, ahí sigue. ¿Verdad? ¿Quién fue primero? ¿Alguien que existió en el año 1400 después de Cristo o alguien que existió en el año 2000 después de Cristo? ¿Quién fue primero? 1400. El que existió en el 1400, porque estamos hablando después de Cristo. ¿Me entiendes? Después sí, 1400 está antes y 2000 está después. Pero antes de Cristo era al revés. El 2000 está primero y el 1400 viene después. Va para atrás, así se hace el conteo. ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano. 3 personas sabían que el tiempo se contaba al revés. Ahora, ¿cuántos saben que el tiempo se cuenta de mayor a menor antes del año 0? Levanten la mano. Ahora levanten la mano todos los mentirosos. Levántenla. Y no lo acaban de saber, pues se lo acabo de decir, todos lo saben ya, pues, ¿verdad? O quizás no la levantaron porque creyeron que me los iba a enganchar, pues, pero ella estaba hablando en serio. A mí me va a pasar lo de aquel que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ya cuando era cierto no le creyeron. De ningún modo. Pero bueno, por mí no me pasa por mentiroso. No vuelvo a decir mentiras. Vale, entonces, estas frases, así dice Jehová, habló Jehová, vino a mí palabra de Jehová, entonces no se encuentran en esos libros. Los libros apócrifos nunca afirman esto. Y 2 textos confirman que estos libros apócrifos forman parte de la capacidad del hombre, o sea que el propio hombre los escribió sin inspiración de Dios. Esto lo vamos a demostrar en 2 de Macabeos 15, del 37 al 38. Búsquenlo, por favor. Y así va uno, ¿a dónde queda ese libro? Búsquenme Ezequías 3:3. Ese sí, búsquenme.
¿verdad? ¿Y por qué lo está buscando? Porque ya ve, hay que estar buzo, ¿verdad? Hay que estar... Macabeo, como nos le sonaba desconocido, Andrés no está, dijeron, cuando dije Ezequiel, se confundieron con Ezequiel, por eso que lo andaban buscando, pero no existe Ezequiel tampoco. Les voy a leer lo que dice Macabeo, todo lo que hay que conocer para que no nos agarren un curso. Dice acá, fíjense bien, segunda de Macabeos, está antes del libro de Ruth, en la Biblia católica, ¿bien? Esta dijimos que se llama la Biblia de nuestro pueblo, Luis Alonso Choquel, Biblia del Peregrino, América Latina, Biblia católica. Dice el capítulo 15, versículos 37 y 38 del libro de Macabeos: así acabó la historia de Nicanor. Como desde aquel tiempo la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también pondré aquí punto final a nuestra historia. Si he logrado dejarla bien escrita y construida, eso es lo que yo quería. Si me ha salido vulgar y mediocre, he hecho lo mejor que he podido. ¿Cómo le suena eso? El autor está diciendo, miren, si este libro me quedó vulgar y mediocre, y me disculpan, que me quedó tan mal escrito, ¿podría el Espíritu Santo escribir así? Es obvio que no, ¿verdad? O sea, bien se siente que es el hombre que se sentó, voy a escribir un libro, y todavía se disculpa, miren, si no me salió bien el relato, ahí me perdona. Ahí me suena que como que el autor no estaba seguro incluso de haber cometido algún error, tenía dudas. No, los libros inspirados por Dios dicen, así dijo Jehová. Y cuando los científicos y arqueólogos y todo el mundo ha ido y han dicho, la Biblia está equivocada porque tal ciudad no existe, y ahí en la Biblia se menciona, y después cuando un arqueólogo por allá desenterrando ruinas descubre la ciudad, ya mejor se hacen los locos, no dicen nada, ¿no? Ya ni mencionan el tema, porque se dieron cuenta que la Biblia siempre tiene la razón. La Biblia nunca se ha equivocado en nada, pero en los libros inspirados por Dios, en los que no son inspirados hay mucho error. El libro de Eclesiástico, que fue escrito en el año 180 a.C., no estoy hablando de Eclesiastés, se llama el libro de Eclesiástico, escrito por Jesús, hijo de Sirach. Este libro dice en el prólogo lo siguiente: el prólogo del libro, en el versículo 3, dice: mi abuelo Jesús, después de dedicarse intensamente a leer la ley, los profetas y los restantes libros paternos, que son los que ya mencionamos ahí, ¿verdad? En Lucas, ¿se acuerdan? Aquí los está mencionando las escrituras inspiradas que los hebreos tenían. Y dice que el abuelo de este hombre leyó todos esos libros, dice, y de adquirir un buen dominio de ellos, él se decidió a componer por su cuenta, ni siquiera dice que fue inspirado por el Espíritu Santo, a componer por su cuenta algo en la línea de la sabiduría e instrucción, para que los deseosos de aprender, familiarizándose también con ellos, pudieran adelantar en una vida según la ley. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, miren, este solo es un comentario de lo que yo opino sobre los libros inspirados por Dios, que son tal y tal y tal. Lo mismo que yo le estoy diciendo que son inspirados por Dios. ¿Qué le enseña eso? Que por más que los católicos peleen de que esos libros son inspirados y de que, porque en eso se basan, en esos libros se basan para apoyar la doctrina de la intercesión de los santos, la doctrina del purgatorio. Sin esos libros, los católicos no tendrían base ni argumento para sustentar esa doctrina. Pero ¿por qué ellos luchaban tanto por conservar esa doctrina? Porque eso les traía remuneración económica. Si existía el purgatorio y los familiares de uno se iban ahí, entonces uno no quiere que sus familiares se quemen ahí toda la eternidad. Y si hay una posibilidad de que yo pueda, a través de un sacerdote, hacer unas cuantas misas y rezos para que el alma de mi pariente salga y se vaya para el cielo, no me importa pagar por eso. Entonces venían los sacerdotes y cobraban por las misas para que la persona saliera de ese lugar. ¿Por qué cree usted que celebran todas esas cosas que cabodian y todo ese volado y rezos después de que la gente se muere?
¿Usted cree que es una celebración así, nada más? ¿Sí? 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 Fíjense que algunos pastores cobran, pero la verdad es que uno no debería de cobrar por eso, ¿verdad? Ahora, diferente es que la persona le diga al final de la ceremonia, pastor, mire, quiero darle esto. Eso ya es cosa de la persona. Pero si usted me dice a mí, mire, pastor, quiero que hagamos una acción de oración. Ah, sí, como no, le voy a decir, ¿cuánto quiere que lo haga? Va, y lo hacemos, yo lo invito a todos. Yo no, ni siquiera le voy a preguntar, hermano, mire, y me va a dar ofrendita, ¿verdad? Y me va a dar, ni siquiera se lo voy a preguntar. No que usted quiera, correcto. De $1,000 para arriba, por supuesto. Menos, ¿no? O sea, es obvio, no, ubícate. A mí me contó hace poco alguien que preguntó allá en la central que se quería casar y preguntó porque se quería casar allá, ¿verdad? Mire, y aquí, ¿cómo es la cuestión? Mire, tienen que pagar, no me acuerdo si le dieron $100 o $200 o algo así, o 300, no me acuerdo. Pero había que pagar y entonces ya el hermano es un muchacho que siempre va a los estudios bíblicos que yo doy en una empresa donde voy a predicar el día jueves en la mediodía. Y él me dijo, fíjese que yo fui y yo me quería casarme. Y les pregunté, y eso, con eso me salieron, me dijo, que cobraban no sé cuánto, o sea, digo yo, bueno, sí, ahí se ocupan ventiladores, y usted se ocupa energía eléctrica, ¿verdad? Pero por un ratito que se utiliza, ¿por qué no por lo menos $25, pues 40, digamos, por ahí, para nada más por el uso de la energía de un rato, pues, ¿ya? Porque hay que ver que también, hermano, todos esos son costos, aunque la iglesia, pues, tiene tantos fondos que quizás ni debería de cobrar por eso, ¿verdad? Pero allá cada quien. Pero yo siempre tratando de ser justo, ¿verdad? Pero que le salga con que va a pagar $200 o $300. O sea, yo pienso que eso es hasta un abuso, ¿no? Pero, y hay pastores que sí, si usted los invita a hacer una ceremonia de 15 años o de algo, algunos ponen cuota, pero es igual que los cantantes. A veces cuando uno trae, digamos, al hermano Sergio, a otro, hay hermanos que siempre ahí voy a estar, ¿verdad? Y ya uno sabe más o menos que si vienen en vehículo hay que darle, aparte de su ofrendita, para el combustible, pero eso sale de uno, ¿verdad? ¿Cuánto? Pero hay unos que no, le dicen, mire, pastor, así me dijo un hermano hace poco, ¿verdad? Usted sabe que a mí cuando voy a los tabernáculos me dijo, sí, digo, la armadura de Dios. Allá me dan tanto, usted sabe, o sea, ¿qué me estaba queriendo decir? O sea, me estaba queriendo poner una cuota. Entonces, yo sé que los que nos dedicamos a esto, seamos pastores o cantantes, hermano, tenemos nuestras necesidades, ¿verdad? Y a veces nos hallamos en una apretazón, hermano, por no tener, digamos, un trabajo fijo, pero eso también, si nos dedicamos a esto, eso nos lo impediría. Imagínense hoy, si yo tuviera un trabajo hasta San Salvador, por ejemplo, ¿a qué hora tendrían que ser los cultos? Tipo como a las 8:30, más o menos, porque a esa hora ya es casi seguro que uno ya vino. Porque, hermanos, supóngase que sale a las 5 de trabajo, que así le dicen, ¿verdad? Pero en realidad viene saliendo como a las 6 a veces. Y cuando lo quieren tener ahí hasta las 6:30, ¿qué va a decir uno? Y a la congregación no le gusta si uno le dice a otro que predique en lugar de uno, ¿verdad? Y entonces, imagínense yo viniendo a las 8:30 aquí. O sea, ya se ha acabado el culto cuando venga. A veces uno tiene que vivir esta vida, porque uno para eso se metió en esto y estudió y se gastó, porque no es fácil estudiar una carrera para pastor. Y también los que cantan se preparan y algunos pagan clases y todo eso. Entonces, todo eso, bueno, la gente no lo ve. Pero es bien penoso cobrar. Yo estuve predicando el viernes en una vigilia de un tabernáculo en la Cartanera, por eso no estuve acá. Y otro pastor, Guillermo Iraeta, ya lo conocerán muchos, no llegó. Era que le tocaba de por último, no llegó. ¿Qué me tocó a mí? Predicar 2 veces. El pastor me dijo, miren, me dijo, me mandó a llamar a la oficina y cree que no me saca usted, me dijo ahí. Sí, hombre, le dije, y era un culto donde no era que yo podía agarrar cualquier texto que a mí me gustara, no, era una vigilia solo de profecía bíblica.
El primer predicador habló del arrebatamiento y de la gran tribulación. El segundo, que era yo, me tocó hablar de la boda del Cordero y el primado de Cristo en el cielo. A otro hermano le tocó hablar de la segunda venida de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Y así. Y a Guillermo Iraeta, que era el último, le tocaba hablar de la eternidad, de la nueva Jerusalén. Y entonces yo de eso tenía que hablar en lugar de él. ¿Qué tal si yo no hubiera estado preparado? Hubiera sido penoso que le dijera, pastor, no me atrevo porque yo no, pero más era de profecía. Hombre, ese tema me encanta a mí. Sí, hombre, le dije, y me dice el hermano, mire, doble ofrendita. No, hombre, no le digo, no me preocupe. Ya, porque quizás como el otro pastor iba a llegar, ya tenía la ofrendita, y como no llegó, pero yo lo hice sin pensar. Ya al final, el hermano me dio otro sobre. ¿Ya? Pero no me lo dio él, me lo mandó con una hermana. Entonces quizás porque le daba pena, porque yo le había dicho que no, pues, ¿verdad? Claro, el segundo sobre tenía menos. Así que me imagino, como no vino el pastor, le vamos a sacar un poquito y le vamos a dar pena por la segunda prédica. Pero no me importa, mire, ¿sabe? Yo me fui a quedar donde mi abuelita, allá se Pago, y el segundo sobre, yo le di lo que traía ese sobre. Entonces, yo le dije que cada vez que yo fuera a predicar, aunque sea de lo que me den de ofrenda, aunque sea $5 le voy a dar. Y con esa era la tercera vez. Y como no la había visto, entonces eran $15 que le debía a mi abuelita, eso tenía el segundo sobre, y no te va a hacer falta, me dijo. Dios proveerá. Mi abuelita, pues, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando mi mamá no me podía criar a mí, ¿verdad? Por estar criando a mi padrastro, me iba a tirar donde mi abuelita. Y yo a mi abuelita la superamos mucho. Y es mi obligación, porque la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre. Y honrar a padre y madre no es, yo te honro, mamá, yo te honro, papá. No te atacan por ustedes. Eso le sí, porque hay algunos que dicen que honran a padre y madre porque los respetan, nunca les han contestado mal. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿No lo dice? La honra incluye más que solo decir. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, les dijo, porque ustedes le dicen a la gente que en vez de llevarle algo a sus papás, lo traigan al templo, como ustedes son los que comen de eso. Y entonces ustedes están violando el mandamiento que dice honra a padre y madre. Palabras de Jesús. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que la honra incluye más que solo palabras, incluye dar, ayudar. Por supuesto, cuando uno puede. ¿Sabe qué es lo único que cuando uno ya crece a veces sí le da a sus papás? Más trabajo. Porque si es hembra, lleva a vivir al marido a la casa. Y si es varón, se lleva a la mujer, ¿verdad? Y a la pobre mamá, que ya los crió a uno, le toca criar ahora a la otra familia, ¿verdad? Le toca criar a los nietos, lavar la ropa de todos los que llegan de gorrones a vivir ahí, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Así que lo menos que uno puede hacer es honrar a sus padres, pues, que se esfuerzan por uno. ¿Amén, hermano? Y yo soy el padre espiritual de ustedes ahorita. Así que ya saben, ¿verdad? Sí, pero con respecto a la pregunta de la hermano, yo por lo menos no cobro ni sin por ninguna de las cosas, pero yo puedo casar a alguien. Y no pregúntenle al hermano Víctor, y a la hermana Vilma o al hermano Estanislao, si yo por lo menos les insinué que me dieran algo por la boda que hubo. No, nada. Cuando hagamos 15 años, bautismos, todo lo que yo le pueda servir a usted, ese es mi servicio. ¿Ya? Entonces yo no le voy a cobrar ni un 5. Como le digo, allá de cada uno, si alguien le quiere dar algo a uno, pues bienvenido sea, pero uno no debe cobrar por esas cosas. Hermano, el tiempo se nos venció, nos vamos a quedar hasta aquí. Pero, pues ahí podemos ver que estos libros pues no son inspirados por Dios. En la tarde vamos a terminar este tema, ya nos falta poquito, y vamos a continuar con la cuestión de los santos. Y hoy creo que ya dejamos cerrado el tema de la Iglesia Católica. Para el próximo domingo comenzar con otra secta. Pero quisiera oír su opinión. ¿De qué secta quieren que hablemos el otro domingo? ¿Testigos de Jehová o mormones? Testigos. ¿Cuál dice? Testigos. Ana Daisy, es que no le di. Apocalipsis. Pero no es una secta. Sí, se puede hablar también de profecía bíblica, ¿verdad? O podemos hacer una cosa. No, pero que yo tengo que ir los miércoles de estudio bíblico. Cuando terminemos Génesis, el otro es Apocalipsis. O sea, de aquí a unos 20 años. Así como llevamos el Génesis, así palabrita por palabrita. Sí. No, pero podemos, hermanos, agarrar una secta específica. ¿Cuál quisiera? Los testigos.
¿Testigos de Jehová? Sí, testigos. Sí. Levanten a votación. ¿Testigos de Jehová? Levanten la mano. Mi hermano, testigos de Jehová. Yo dije testigos de Jehová, levanten la mano, les dije. Usted es testigo de Jehová, hermano. Vale, cierto. Mormones, levanten la mano los mormones. Los mormones ganaron los testigos. Así que vamos primero con los testigos y después con los mormones. Vamos a orar, hermano. Inclina su rostro.